la Policía Nacional tendrá que pagar más de 6 millones por no pagar la pensión. La Policía Nacional enfrenta una deuda de 6.455.000 pesos con la viuda del general Antonio Feliciano Castillo, tras incumplir reiteradamente la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó ajustar y pagar retroactivamente su pensión del 2007. El TC comprobó un incumplimiento injustificado y al verificar que la institución no ejecutó íntegramente el fallo, dispuso el pago adicional de 2.845.000 pesos por concepto de atente. El caso refleja cómo la desobediencia institucional de un derecho adquirido en la lucha prolongada evidencia la fragilidad institucional y el incumplimiento de la sentencia de las instituciones. Miren, señores, el tema del incumplimiento de la sentencia en la República Dominicana no es un tema nuevo. Eso refleja falta de institucionalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que cuando una sentencia ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, obviamente las instituciones no tienen más remedio que pagar. ¿Y dónde está entonces la tutela judicial efectiva? ¿Por qué? Decimos esto porque la tutela judicial efectiva no se agota con la emisión de una sentencia. Ok, una persona tiene una sentencia, ha tenido ganancia de causa contra el Estado, contra el particular, pero básicamente en este caso contra el Estado, y obviamente ahí no termina el proceso. El proceso termina cuando la persona real y efectivamente puede ejecutar esa sentencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana? Bueno, que hay una mala práctica en la República Dominicana de incumplimiento de sentencia. Aunque hay una ley 8611, no se pueden embargar las cuentas del Estado, ¿verdad? Porque en principio hay un principio de inembargabilidad de los fondos públicos, pero el tema está que el Estado es mala paga. Esto es una cultura, una mala cultura que se ha intronizado en la administración pública históricamente, pero en este gobierno, señores, en este gobierno del cambio, esto se ha recrudecido. Y nos llama la atención, ¿por qué? Porque el presidente Abinader, cuando estaba en campaña, decía que aquí nada más había que cumplir la ley. Entonces, yo no entiendo cómo había que cumplir la ley y ahora en su gobierno, luego de 6 años, la ley no se cumple. Hace varios años, el expresidente Milton Ray Guevara envió al Poder Ejecutivo un listado de 83 sentencias que las instituciones públicas desacataban. Entonces, en este contexto, por ejemplo, de 81 sentencias que hay, 22 sentencias no se cumplen. Estas sentencias corresponden a la policía. O sea, que la Policía Nacional se ha convertido en la mayor institución que desacata sentencias que hay del 2013 al 2022. Entonces, tenemos la Policía Nacional como el campeón, ¿verdad?, del incumplimiento, la Procuraduría, el Ministerio de Interior y Policía, Educación, Hacienda, Salud Pública, Obras Públicas, la Dirección de Prisiones, Impuestos Internos, Aduana, la Armada Dominicana, Instituto Agrario, o sea, un sinnúmero de otros ministerios también, como el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Tesorería Nacional, la Alcaldía, o sea, es un desastre que hay en República Dominicana. ¿Por qué? Porque las personas que después de coger lucha, pagar muchísimo dinero cuando le han violentado un derecho, buscar abogados, pagarle un 30% a través de un cuota libre, entonces tiene que pasar todo un vía crucis, señores. Lo mismo pasa con el tema de la expropiación. El Estado es mala paga, pero eso no debería pasar en República Dominicana, en el gobierno del PRM, el gobierno del cambio, el gobierno de la legalidad, el gobierno de la institucionalidad, el gobierno del Ministerio Público Independiente. Entonces, fíjate cómo en este listado también se incluye la presidencia. O sea, es increíble que el presidente Luis Abinader, cuando estaba en campaña, en la oposición, decía que en este país solamente había que cumplir la ley. Yo me pregunto, entonces el presidente y los funcionarios públicos, cuando se juramentan, cuando son designados, ¿qué es lo primero que hacen? Juro cumplir con la Constitución y las leyes, pero el primero que está violando la Constitución y la ley es el propio presidente, porque no es posible que un funcionario público nombrado por él, por decreto, de manera olímpica esté cumpliendo, y el director de la Policía Nacional, que es nombrado por decreto, 22 sentencias de 81. Ahí tenemos el Ministerio de Defensa, Medio Ambiente, el Ministerio de Interior y Policía, Farideh Raful, que hablaba de corrupción y cuando era diputada vivía acabando, cuando era senador también. Entonces, ¿cómo es posible, señores? Hay un proyecto de ley en el Congreso
En España, por ejemplo, en España, el funcionario que incumple, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que esos 2.855.000 pesos hay que pagarlo ahora con A30. ¿Pero por qué? Hay que pagarlo de los impuestos que nosotros pagamos. ¿Qué le parece? Entonces, todo el funcionario que incumple una sentencia debe caer preso. Debe caer preso. Y esos gastos de A30 debe ser con dinero de su bolsillo, por ejemplo, como pasa en España. En España, ningún funcionario osaría incumplir una sentencia. ¿Por qué? Porque ese pago de la sentencia va a salir de su bolsillo y el A30, pero además una inhabilitación para ejercer función pública. Sin embargo, nosotros tenemos un proyecto de ley en la Cámara, en el Congreso Nacional, que de modificación de la Ley de Función Pública, una ley que tiene sanciones muy blandas para los funcionarios. Pero hay un proyecto de ley, que es un proyecto de ley de responsabilidad patrimonial, que tiene más de 10 años en el Congreso dando vueltas, más de 10 años, que establece en el artículo 60 sanciones y penas privativas de libertad de hasta 2 años para el funcionario que incumple. Entonces, cuando el Estado es condenado por negligencia de un funcionario y por arrogancia y por prepotencia, porque en la administración pública, hay que decirlo, hay intronizada una cultura trujillista de que los funcionarios son dioses, son ley, batuta y constitución. O sea que el funcionario hace lo que le da su gana y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay régimen de consecuencia y no hay institucionalidad. Entonces, nosotros, el PRM tiene ahora, tiene mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, no necesita de nadie para aprobar todos esos proyectos de ley, incluyendo también el proyecto de ley de participación ciudadana y veeduría ciudadana que está en el Congreso y control social y no lo aprueba. ¿Por qué? Porque no le interesa. Entonces, el presidente, hacemos un llamado al presidente de la República, el funcionario que incumple una sentencia, destitúyalo y punto. Porque hablamos de institucionalidad, hablamos de que aquí no hay que cumplir la ley, pero ¿cómo la vamos a cumplir si los primeros que incumplen son ustedes? Y la presidencia de la República también está en este listado como institución que desacata la sentencia de los tribunales. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a mejorar la calidad de la democracia y la calidad de la institucionalidad cuando en este gobierno y en todos los gobiernos, pero en este gobierno también, de manera olímpica, se incumple sentencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, que han adquirido la autoridad de la cosa juzgada, pero además también del Tribunal Constitucional? Entonces, hay que aprobar ese proyecto de ley que está en el Congreso de Responsabilidad Patrimonial y de los funcionarios públicos, que establece pena privativa de libertad en el artículo 60 de hasta 2 años para el funcionario que incumpla. Ahí nosotros vamos a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque como no se pueden embargar las cuentas públicas, hay una ley 8611 que establece un procedimiento burocrático ante el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, pero todavía eso tampoco es garantía, porque hay que incluirlo en el presupuesto, pero el presupuesto se aprueba en noviembre y muchas veces esa sentencia llega en diciembre, ¿verdad? Entonces hay que esperar el año que viene. O sea, que aquí no hay garantía, no hay tutela judicial efectiva y no hay forma de cumplir una sentencia contra el Estado, como en este caso. Eso pasa también con las expropiaciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí no hay institucionalidad. El Estado dominicano es un Estado malapaga y este de gobierno que prometió un cambio, es el cambio en retroceso. ¿Por qué? Porque se supone que cosas como esta no deben pasar en ningún gobierno, pero mucho menos en el gobierno del cambio. De manera, y no pueden alegar que eso se hacía en los gobiernos pasados, porque ahora, señor presidente Luis Abinader, usted es el presidente de la República. Es usted, no es Leonel Fernández ni Danilo Medina. Entonces se supone que estas cosas, esta aberración, no debe estar pasando en su gobierno, cuando usted decía que en este país, para arreglar esto y mejorar la institucionalidad, solamente había que cumplir la ley. Entonces, ¿cuál ley? Si usted y su funcionario, al momento de juramentarse, dicen que juran cumplir la Constitución y la ley, sin embargo, después que están en el cargo, los funcionarios son dueños, amos y señores, y no hay forma. Y usted, cuando los funcionarios tienen problemas de corrupción, lo que hace es que lo mueve para hacer un cambio, ¿verdad? Lo mueve para otro sitio. Entonces, señor presidente, ya basta
de mentira. Entonces usted nunca sabe nada, no entiende nada y nunca vio nada, pero todo esto lo está viendo porque en su despacho hay un listado de 83 sentencias que las instituciones públicas han desacatado, y vamos a suponer que hay sentencias realmente del 2013, pero hay muchas sentencias de su gobierno, Entonces se supone que si hay institucionalidad, aquí no debe, todo debe cumplir todo, porque hay continuidad de Estado. Usted hablaba de la continuidad de Estado, que no podemos tener un libro hoy y otro mañana. Entonces, ¿dónde se queda la tutela judicial efectiva? ¿Dónde queda la garantía de los derechos? Porque, repito, la tutela judicial efectiva no se agota con una sentencia, se agota cuando la persona que ha obtenido ganancia de causa luego de 4 o 5 años en un tortuoso y traumático proceso judicial puede ejecutarla. Y entonces, después que se muera, como hay personas que se le han expropiado terreno y después que se mueren, entonces es que el Estado paga, como la persona del aeropuerto, dueña del terreno del Aeropuerto Internacional de las Américas, después de pasar más de 100 años, entonces fallece la persona y no hay forma de que ella pueda ver mejorada su calidad de vida. ¿Por qué? Porque los malditos funcionarios de este gobierno no le da la gana cumplir con la Constitución y la ley. Entonces, este es un gobierno que además que es de gobierno, es un gobierno que no cumple con la Constitución, es un gobierno que no cumple con la ley y no cumple con nada. Y usted también está padrinando eso, porque desde que sale usted decía que cualquier rumor de un funcionario público lo iba a quitar. Y entonces, ¿dónde están todos estos funcionarios que hacen lo que les dé la gana en las instituciones? Pero, por ahí viene el 28. Nada, todo en la vida es pasajero. Hasta la vida es pasajera. Así es que por ahí viene el 28 y a los funcionarios que tengan pendiente que todo lo que sube baja, todo lo que sube cae.